era reconocido y hasta nuestros días como el apóstol del amor. Pero Juan era un hombre de carácter bien fuerte, de lo que se dice en nuestra cultura, era un hombre de pocas pulgas. Pero el Señor fue modelando su vida. Él formaba parte de un dúo con su hermano que se llamaban Boanerges. No era un dúo folclórico, la Biblia los menciona así, con ese nombre, Boanerges, que significaban los hijos del trueno. Y en una de sus apariciones, el Señor no fue recibido en una población. El Señor Jesús no fue recibido. Fue uno de los casos como los que leyó el hermano. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y estos dos hijos del trueno, Juan y Jacobo, le hablan al Señor y le dicen, ¿qué quiere? Que enviemos acá fuego y azufre y que los destruyan. Porque no había sido recibido el Señor. Y eran así, hermano. Pero este hombre fue modelado por el Señor y se transformó en el apóstol, que representa el amor. Y Dios cambia las vidas, hermano, no hay ninguna duda. Hoy yo voy a estar hablándoles, como hay mucha gente que nos mira a veces, para los super teólogos. Lo que yo voy a hablar hoy, se han escrito libros y libros y libros y esa doctrina abunda en explicaciones con términos del idioma griego y del idioma hebreo, los cuales conozco casi todos, quizás todos, no lo sé. Pero para los teólogos o los super teólogos, lamento decepcionarlo, no voy a usar toda esa terminología griega y hebrea. Y hoy voy a hablar de una doctrina profunda para gente simple. Ese podría ser el título del mensaje, pero esto es lo que voy a intentar hablar con ustedes, una doctrina profunda para gente simple. Pero el título de nuestro mensaje es Envió a su Hijo en propiciación. Ese va a ser nuestro tema en esta mañana. Envió a su Hijo en propiciación. Veamos aquí, Primera de Juan, todos estamos ahí ya, ¿no? Versículo 9. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 9. Dice la palabra, y en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y de ahí sale el título de nuestro mensaje, envió a su Hijo en propiciación. Me detengo, hermanos, en el amor de Dios. El pasaje comienza diciendo que Dios mostró su amor enviando a su Hijo. El pasaje comienza diciendo, hermanos, que en esto consiste el amor, que Dios nos amó primero. Dios tuvo la primer expresión de amor, el primer gesto de amor, la primer manifestación de amor hacia nosotros, a pesar de lo que somos, indignos y pecadores. Dios nos amó, Dios nos buscó y Dios quiso dar testimonio de su búsqueda y de su amor. Y ese testimonio fue al permitir que su Hijo Jesucristo viniera a este mundo. Y ahora aparece aquí una palabra un poco extraña, en propiciación. Dios lo envió en propiciación. Como dicen los mexicanos, aguánteme tantito. Quiero leerles otro pasaje antes de explicar la propiciación. Aquí en Primera de Juan, en el capítulo 2 y versículo 1,
Primera carta de Juan, el capítulo 2 y el versículo 1. Dice la palabra: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y este es uno de esos pasajes que requieren de esas palabras griegas y hebreas para explicarlo. Porque dice que Jesucristo es la propiciación, pero también Él es el sumo sacerdote, que Él era el que ofrecía el sacrificio y a la vez Él mismo es el sacrificio. Entonces hay que explicar esas palabras en griego y hebreo que no voy a entrar. Pero dice aquí, hermanos, la Escritura nos enseña sobre el propiciatorio. Había unos rituales establecidos por Dios que debían cumplirse letra por letra y paso por paso. Entre otros pasajes, esos están en el libro de Levítico, en el capítulo 4 y en el capítulo 16. Eso es enseñado en la carta a los Hebreos. Después algo le voy a dar de eso. Y Dios habló con Moisés. Y allí estaba, hermanos, el arca de la alianza o el arca del pacto. Ese arca era lo que garantizaba la presencia de Dios en medio del pueblo. Cuando Israel estuvo sus 40 años en el desierto, entonces allí estaba el arca en el tabernáculo. Cuando Israel se estableció en la tierra prometida y levantaron el templo, allí estaba el arca del pacto. Era la garantía de la presencia de Dios. El arca ahí, la Biblia describe sus medidas, pero en su plataforma estaba todo revestida en oro. El oro era lo que representaba, lo que simbolizaba la presencia de la gloria de Dios. El sacerdote tenía que hacer sacrificios de animales y tenía que tomar en sus dedos la sangre de los animales y tenía que pasar sobre el propiciatorio 7 veces. Tenía que hacer eso, 7 veces. Eso habla Levítico 4 y Levítico capítulo 16. Y también de eso habla Hebreos capítulo 9 y 10. Entonces, voy despacio porque quiero que puedan comprender esto y el por qué es una doctrina muy profunda. Entonces, hermanos, esa sangre rociada sobre el propiciatorio era parte de una ceremonia especial que se llamaba de expiación. Siempre la palabra propiciatorio y expiación van de la mano. Dios determinó que esa ceremonia de expiación se hiciera una vez al año. Esa ceremonia se iba a hacer perpetuamente, es decir, que en nuestros días se hace esa ceremonia. Y esa ceremonia es llamada el Día de Perdón, o en el mes de septiembre, el día 10, usted va a ver la comunidad judía celebrar lo que se llama Yom Kippur. Ese es el nombre real, Yom Kippur. Significa el Día de Perdón, era el día de la expiación. Eso se hacía una vez al año. Y el único que podía entrar en ese lugar santísimo era el sumo sacerdote. No podía entrar otra persona ni podía haber otros en cercanía. Quiero que recuerde esto. No podía entrar otra persona ni podía haber otros en cercanía. Entonces, mis hermanos, recuerden eso, por favor. Entonces quiero llevarles ahora para entender un poquito de esto de la propiciación. Ya vimos lo que es el propiciatorio. Y para que podamos entender esto, vamos a leer un poquito sobre Levítico capítulo 16.
Mi recomendación es que en su casa ustedes puedan leerlo 3 veces como mínimo ese capítulo, porque hay que seguir la lectura de todo lo que pasaba. Solamente alguito les voy a dar de ese capítulo 16 de Levítico. Lo primero, en el versículo 1, para que vea cómo fue una ceremonia establecida por Dios. Ahí están todos los detalles de la vestimenta y todo, y hasta habla como parte de la vestimenta del sacerdote, se usa la palabra calzoncillos. Pero vea cómo dice aquí, Levítico 16, verso 1, dice, habló Jehová a Moisés después de la muerte de los 2 hijos de Aarón. ¿Se acuerda que esos ofrecieron fuego extraño? Y fuego los quemó, los mató. Uno se llamaba Nadab y el otro Abiú. Después que sucedió eso, viene este texto. Después de la muerte de los 2 hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera. Porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Y entonces le sigue dando ahí las indicaciones el Señor. Les llevo ahora, mis hermanos, al versículo 5. Dice la palabra, y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. Trate de recordar, 2 machos cabríos y un carnero para holocausto. Y hará traer Aarón el becerro de la expiación, que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Y después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Y echará suertes Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Recuerde ese nombre, Azazel. Le hago una síntesis, hermano. Se tenían que traer aquí, dice la palabra de Dios, delante de la congregación, 2 machos cabríos y un carnero. Después vamos a ver, si usted lee ahí, tenía que hacer el sacerdote Aarón una oración. Se usa la palabra suertes, pero vamos a traducirlo, era una oración. Y uno de esos becerros era ofrecido a Jehová, o sea, lo mataban. Y sobre el otro becerro, que se llamaba Azazel, con él, hermanos, se hacía una oración, y ese se iba, hermanos, al desierto, lo enviaban al desierto, en una representación que se estaba llevando el pecado de todo el pueblo, y nunca más ese becerro era encontrado, se iban al desierto. Todas estas cosas tienen una relación con la obra de Cristo, por eso voy despacito. Entonces después Aarón tenía que ofrecer otro carnero por su familia. Uno era para purificar el pueblo, otro era por su familia. Y entonces, mis hermanos, aquí está en Levítico, a ver si lo encuentro, versículo 31. Primero versículo 21 lo voy a leer. Versículo Levítico 16, 21. Dice, y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza, imagina eso, hermano, del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades. Ese era Azazel, ¿no? Imagina esto, hermano. Muchos de ustedes por primera vez quizás nunca vuelvan a escuchar un mensaje de esto. Ahí está el macho cabrío, el sacerdote poniendo las manos, confesando sobre él el pecado del pueblo. Todo, un pecado, el pecado del pueblo, confesando ahí.
Y dice, de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir el macho cabrío por el desierto. Otra vez, hermano, ahí está el sacerdote, pone las manos sobre el macho cabrío, confiesa el pecado del pueblo. Y luego un hombre designado, después si ustedes leen ese hombre cuando volvía tenía que lavar su vestimenta, había todo un ritual ahí. Y entonces se va al desierto a Azazel, el macho cabrío, en una figura, en un símbolo que se lleva todo el pecado del pueblo, de modo que se pierde en el desierto, una zona inhabitada, en señal de que el pueblo nunca más se iba a reencontrar con su pecado. Desapareció, se fue. Ahora, mis hermanos, versículo 31. Aquí está el día de expiación, el día de perdón. Dice, día de reposo es para vosotros, y afligiréis vuestras almas. Es estatuto perpetuo, quiere decir para siempre. Hará la expiación el sacerdote que fuere ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre, y se vestirá la vestidura de lino, las vestiduras sagradas, y hará la expiación por el santuario santo, y el tabernáculo de reunión también hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. Y esto tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año. Recuerde eso, una vez al año, por todos los pecados de Israel. Y Moisés lo hizo como Jehová le mandó. Todo esto que estamos viendo y el énfasis que le pongo, porque todo esto es figura, es una relación, o como dice un pasaje, habla de sombra de lo que iba a venir, que era la obra del Señor Jesucristo en la cruz. Él vino y su sacrificio fue completo. Su sacrificio en la cruz como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice la Biblia que eso fue hecho una vez y para siempre. En cambio, esta antigua ley requería que una vez al año, todos los años, se hiciera ese sacrificio. Pero cuando Cristo vino a este mundo y Dios nos regaló a su Hijo para mostrarnos su amor, Dios nos regaló a su Hijo en propiciación. Quiere decir que la cruz fue el lugar del sacrificio. Él fue allí a esa cruz y Él no presentó la sangre de un animal, presentó su sangre preciosa, su propia sangre. Él fue, hermanos, el que murió en esa cruz. Algunos escritores no les gusta, pero usted puede darse cuenta que esa muerte aplacó la ira de Dios, detuvo el juicio de Dios sobre el pecador. Por eso Pablo escribe a los Romanos capítulo 8, verso 1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. La ira de Dios no nos tocará, no nos alcanzará, porque nosotros fuimos refugiados en esa sangre del Cordero de Dios, del Señor Jesucristo, y eso nos quitó el pecado una vez y para siempre. No tengo que volver a hacer sacrificios. Ahora les llevaré a Hebreos el capítulo 10. Hebreos el capítulo 10. Y quiero que ponga su mirada en el versículo 10. Hebreos el capítulo 10 y el versículo 10. Y ahora usted va a empezar a ver en el Nuevo Testamento cómo se siguieron aquellos pasos indicados o enseñados en el Antiguo Testamento. Cómo la expiación y la propiciación, esos rituales del Antiguo Testamento que Dios los mandó, cómo se cumplió todo en la persona de Cristo.
Por eso nosotros como iglesia no tenemos que hacer ese sacrificio, porque ya Jesús lo hizo una vez y para siempre. Observe cómo dice, Hebreos capítulo 10, versículo 10. Dice, y en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Había diferentes clases de sacrificios. El de la expiación, el del perdón era una vez al año, pero había otra cantidad de sacrificios. Y entonces el escritor a los Hebreos dice que los sacerdotes están haciendo sacrificio todos los días y nunca ellos pueden quitar el pecado. Pero Jesús dice ofrendó. Quiero que note esa palabra, porque nosotros la relacionamos con dinero. No, la ofrenda fue su vida, ofrendó su vida una vez y para siempre. Por eso nosotros hablamos, hermanos, su sacrificio fue completo, su sacrificio fue perfecto, su sacrificio no necesita agregar nada. Y ese sacrificio fue para que seamos salvos y salvos eternamente. Y ahora esto derriba ese mundo de gente que dice, yo tengo que hacer buenas obras para ir al cielo. Si yo digo eso, estoy diciendo entonces la obra de Cristo no fue completa. La Biblia no dice la verdad. Pero la Biblia dice que fue completa y fue hecha una vez y para siempre. Eso derriba lo que aquellos dicen. Pero nosotros si hacemos tal o cual cosa vamos a perder nuestra salvación. Entonces usted está diciendo que esa sangre derramada, el precio pagado no fue eficiente o suficiente. Nos compró, dice la Biblia, no con oro ni plata, que son cosas corruptibles, sino con su sangre preciosa, como la de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Así dice Primera de Pedro, capítulo 1. Entonces, hermanos, yo no puedo perder mi salvación, porque la salvación que Él me dio es eterna. Si es eterna, es para siempre. Hermano, no puedo perder mi salvación, porque Él no puede volver a morir. Murió una vez y para siempre. Y me salvó para siempre. El sacrificio de Jesús como el Cordero de Dios en la cruz es diferente al de todos los animales, becerros, machos cabríos, carneros, todo lo que es mencionado en la Biblia, porque aquellos sacrificios se siguieron haciendo por día o en la ceremonia especial de expiación una vez al año, pero Jesús hizo ese sacrificio en la cruz y no hay más necesidad de otro sacrificio para que nuestros pecados sean perdonados. La sangre derramada en esa cruz tiene el poder suficiente de limpiar, de lavar nuestro pecado una vez y para siempre. Y ahora yo para creer en eso necesito fe. Que la Biblia me está diciendo la verdad y yo creo lo que dice la Biblia. Y le voy a decir algo más. Observe aquí, versículo 14. Hebreos 10, verso 14. Dice la palabra, porque con una sola ofrenda hizo perfectos. ¿Por cuánto tiempo dice su Biblia? Para siempre a los santificados. ¿Y por qué algunos dicen que la salvación se pierde? Van a tener que discutir con Dios. ¿Es para siempre o no es para siempre? ¿Nos hizo perfecto para siempre o no? ¿Le voy a creer al movimiento neopentecostal o le voy a creer a la Biblia? La Biblia dice que nos santificó para siempre. Porque la salvación, hermano, como hemos lo dicho muchas veces, no depende de lo que nosotros hagamos. Nuestra salvación eterna depende enteramente de lo que Cristo hizo en la cruz. De eso depende nuestra salvación. Y de esa salvación, hermano, está representada por una obra que fue completa, perfecta y que fue necesario hacerlo una vez y para siempre. Mire qué poderosa, qué efectiva que fue esa obra en la cruz a favor del pecador. Ahora aquí hablamos del tabernáculo en el desierto, 40 años, hablamos del templo que ideó David, que lo llevó adelante Salomón. Y aquí en Hebreos capítulo 9, como no estamos lejos, versículo 1, Hebreos el capítulo 9, versículo 1,
dice la palabra, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. El primer pacto, lo que leímos en Levítico. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Y en el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. Ahora, hermanos, cuando usted mira esto, cómo fue hecho el lugar santo y el lugar santísimo. Cuando usted entraba, lo primero que se encontraba era con el lavacro. Ese era la señal del lavado, de la limpieza nuestra. Tenía el candelabro, que es lo que se conoce con el nombre de la menorá. ¿Vieron? Con sus luces, 7 luces generalmente tiene. Ese nos recuerda a Jesús como la luz del mundo. Yo soy la luz de este mundo. Y al otro lado tenía la mesa con los panes de la proposición. Es lo que dijo Jesús en Juan capítulo 6. Yo soy el pan de vida. Y en el centro estaba allí el arca de la alianza o el arco del pacto, la presencia de Dios. Y eso nos habla acerca de la obra de Cristo, donde su sangre fue ofrecida. Y cuando usted mira, hermano, ahí el templo con las luces, Jesús la luz del mundo, el pan de la proposición, Jesús el pan de vida, el lavacro, el lavado de nuestros pecados, la obra, y tiene la figura de la cruz en eso. Así que toda esa ceremonia del Antiguo Testamento era una proyección al ministerio y la obra del Señor Jesucristo, que iba a ser ofrecido como el Cordero de Dios. Y ahora allí en el arca del pacto, aquí Hebreos lo explica, ahí se encontraba una porción del maná. ¿Se acuerdan que en el desierto Dios envió pan del cielo? Maná. Durante 6 días, un día de descanso, le envió maná por mucho tiempo al pueblo. Allí, mis hermanos, dentro de esa arca del pacto están las 2 tablas de la ley con los 10 mandamientos. Y dentro de esa arca está la vara reverdecida de Aarón. Algunos de ustedes no saben, pero Dios tenía de las 12 tribus, tenía que elegir una tribu para que administrara las cosas santas. Y entonces Dios hizo que cada una de las tribus trajera una rama seca, una vara seca. Y aquella vara que reverdecía, esa iba a ser la tribu que se iba a dedicar a las cosas santas. La vara que reverdeció fue la que trajo Aarón. Aarón era de la tribu de los levitas, por eso solo los levitas pueden administrar las cosas santas. Y esa vara de testimonio ahí está en el arca. Entonces, una porción del maná, la tabla de los mandamientos y la vara de Aarón que reverdeció. Eso está ahí. Eso es la presencia de Dios, hermano, en ese lugar. Es la garantía. Es la garantía que nosotros tenemos que Dios está aquí. Pues acá está su palabra viva y su autor está vivo. Él está aquí en medio. Así que, mis hermanos, como dije al comienzo, la doctrina es súper profunda, pero yo se lo estoy presentando de una manera simple que usted pueda entender y darle el valor que esta obra de Cristo merece. Cuando Él muere en la cruz, hizo el sacrificio. Mire cuál es el logro de ese sacrificio. Aquí también, en Hebreos, capítulo 10. Y todo esto no era parte del mensaje, pero va de chapita, para que pueda entender que tenemos un Dios maravilloso, perfecto. Mire aquí en Hebreos 10, ponga su mirada en el verso 19. Dice la palabra, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es,
de su carne. Quiero que note aquí, hermanos, el hombre pecador no podía acercarse a un Dios santo. Pero cuando Cristo murió en la cruz, ahora Él, hermano, abrió un camino nuevo para nosotros. Entonces nosotros ahora tenemos acceso directo a la presencia de Dios, al lugar santísimo. Antes eso solo lo podía hacer el sumo sacerdote. Pero Cristo con su muerte y esa sangre que salió por las heridas, el velo ese que se abrió en su cuerpo, salió sangre que nos limpió de pecado y nos dejó en condiciones de acercarnos, de relacionarnos con un Dios que es santo. Así que ese camino nuevo lo consiguió nuestro Señor. Ya no tengo que ir a un sacerdote, a un líder religioso para acercarme a Dios. Ahora entro directamente por medio de la persona de Cristo que vive en nosotros como el Salvador. Si usted no tiene a Cristo como el Salvador, no tiene posibilidad de acceder a la presencia de Dios. Muchos dicen, pero yo siempre he orado o rezado, o usan términos como eso, pero si no conoció a Cristo, eso nunca llegó delante de Dios. Porque el único camino es para el que tiene a Cristo como el Salvador. Un poquito más aquí. Dice la palabra acá, verso 21, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Ese gran sacerdote es Cristo. Por eso muchos usan esos términos, como les dije, en griego y en hebreo para explicar, porque dice, ¿y cómo? Si él era el sacerdote y él era el sacrificio, las dos cosas a la vez. Porque él es el gran sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, enseña la Biblia. Y él a la vez, él se ofreció como sacrificio. Las dos cosas, solamente en él se cumplió eso. Verso 22. Aquí está, hermano. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme esto, hermano, para que estemos firmes en la fe, caminando en el Señor. Esta frase aquí es para que tomemos en serio el camino del Señor, que no le demos prioridad a otras cosas en la vida, hermano, sino que Cristo sea el centro de nosotros. Dice verso 23, mantengamos firmes sin fluctuar. Fluctuar, ¿qué significa? Ir de un lugar a otro, andar a la deriva. No, hermano, yo estoy con Cristo, estoy en su camino, voy adelante con el Señor. Mi vida está puesto los ojos en Jesús. Otra vez, verso 23, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y después viene el texto que usted conoce de no dejar de congregarse. Así que, hermano, ahí está el camino nuevo. Y ahora quiero que note algo más, y ya salgo de Hebreo para ir a la parte final. En el capítulo 9, versículo 7, si puede mirar ahí, Hebreos capítulo 9, versículo 7, dice la palabra, pero en la segunda parte, está hablando del tabernáculo, dice, solo el sumo sacerdote una vez al año, lo que leímos en Levítico, hermano, ¿vio? Solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Ahí se fue a Azazel con el pecado, en aquella representación. Verso 8, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. ¿Qué significa aún no se había manifestado? Lo que yo le dije, lo que sucedió en el Antiguo Testamento era una proyección a la obra de Cristo en la cruz. Aún no se había manifestado. Pero ahora sí, mire, dice, el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, por lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas de diversas soluciones, etc. Y ahora, hermanos, versículo 11, dice, pero estando ya presente Cristo,
Ya quedó atrás todo aquello del Antiguo Testamento. Ahora, estando presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerro, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido, ¿qué cosa? Eterna redención. Eso significa salvación eterna, eterna redención. Esa es la obra de Cristo, ese es el alcance, eterna redención. Mire cómo sigue esto acá, verso 13, porque si la sangre de los toros, lo que vimos en Levítico 16, y de los machos cabríos, y la ceniza de la becerra rociada, eso está en Números capítulo 19, y rociada a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador, escuche esto, es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte, su muerte en la cruz, para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia, ¿por cuánto tiempo? Eterna. ¿Ah? Ahora, hermano, no tengo ahí tiempo, pero aquí aparece la palabra remisión. Esa palabra, en síntesis, cuando Azazel se llevó el pecado del pueblo al desierto, y allá se fue a una tierra lejana y quedó en el olvido. La Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Esa palabra remisión, de algún modo, significa que Dios pasa por alto el pecado. Es como una especie de olvido. Escuche bien la terminología porque no queremos caer en una doctrina equivocada. Es como una especie de el olvido de Dios. Cuando Dios hizo remisión del pecado, como que Dios se olvidó cuando vio los sacrificios de los animales. Esa palabra remisión en la Biblia se usaba cuando un hombre dejaba a su mujer, la abandonaba y se iba el hombre. Y eso ocupaba el término remisión, de un abandono, de un olvido. Pero en aquellos sacrificios de animales, Dios, hermanos, se olvidaba del pecado, porque Dios miraba la sangre derramada. Pero Juan el Bautista, cuando lo vio a Jesús como el Cordero del mundo, no dijo que él se iba a olvidar, dice, él quita el pecado. Por eso la obra es completa. ¿Entiende la diferencia? En el Antiguo Testamento la remisión era como un olvido de Dios. Pero en el Nuevo Testamento la obra de Cristo en la cruz como el Cordero de Dios no hay olvido, sino que quita el pecado, lo elimina, lo anula una vez y para siempre. No cubre el pecado, lo quita, hermano. La sangre de los animales en el Antiguo Testamento cubría el pecado. La sangre de Cristo como Cordero de Dios quita el pecado, lo elimina. Y por eso, si no hay pecado, tenemos entrada directa al altar del Dios Santísimo. Al comienzo le dije, los superteólogos les encanta todo este tipo de cosas, pero para mí tenemos que simplificar esta doctrina para ver la grandeza de la obra de Dios. ¿Y quién nos trajo hasta aquí, hermano? Que dice que Dios nos amó primero y nos dio a su Hijo unigénito en propiciación por nuestros pecados. Y tenemos mucho más, lo que no tenemos es tiempo. Y es mucha comida para los más nuevos digerir tanta información, tanta cosa. Pero a las claras está, la obra de Dios es completa, paso a paso, detalle a detalle. Dios construyó la salvación eterna para nosotros. Y ahora a través de la obra de su Hijo amado Jesucristo nos salvó dando eterna salvación, eterna herencia, perpetua herencia y toda esta terminología que habla que es para siempre. ¿Cuál es su mérito? ¿Cuál es mi virtud? Ninguna. Todo lo hizo Cristo. Todo lo consiguió Él, el Cordero de Dios. Ahora voy a ver cómo termino esto, porque ya varias cosas que le dije no eran del mensaje. Ya estoy transpirando, hermano Omar, venga, ayúdeme aquí que
Necesito aterrizar, pero no tan acalorado. Gracias, hermano. Les voy a llevar a Romanos capítulo 3. Romanos el capítulo 3. Y después le voy a leer 2 o 3 versículos más y terminamos. Ahí en Romanos capítulo 3. Quiero darles una explicación. Romanos el capítulo 3. Los que tienen más años aquí en la casa del Señor ya han oído algo de esto. Pero para los más nuevos, quiero que note aquí, Romanos capítulo 3, verso 23. Todos lo conocen de memoria, ¿no? ¿Los pongo a prueba? No, comencemos. Romanos 3, verso 23. Dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación. Ahí está nuestra palabra. Por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Qué dice Romanos aquí? Todos somos pecadores. Y estamos destituidos, dice la palabra aquí, de la gloria de Dios. Dios es santo, nosotros pecadores no podemos tener relación. En un ejemplo terrenal es como agua y aceite. No hay forma de juntar un Dios tan santo con el hombre tan pecador. Todos somos pecadores. Pero el verso 24 tiene buenas noticias para nosotros. El verso 24 dice que nosotros somos justificados gratuitamente mediante la redención que es en Cristo Jesús. Esa palabra redención es la que se traduce como rescate. Así que la Biblia nos enseña, hermano, que nosotros fuimos redimidos, rescatados mediante Cristo. ¿En qué momento? ¿En qué lugar? En la cruz del Calvario. Es el lugar del rescate. Es el lugar de la reconciliación entre el Dios Santo y el hombre pecador. La obra de Cristo en la cruz. Si usted por la fe vino a la cruz de Cristo, observó su sacrificio y creyó que Él estaba muriendo por sus pecados y usted creyó en Él como Salvador, entonces allí por la fe usted se encuentra con Dios. A través de la obra, yo creo que Jesús murió por mí, yo creo que Él es mi Salvador, y cuando yo creo por fe en eso, me reconcilio con Dios. Porque en esa obra de la cruz se quitó el pecado, que era mi impedimento de acercarme al Dios Santo. Esa es otra doctrina muy profunda de la reconciliación. Pero en la palabra redención, ¿se acuerdan? Los que tienen más tiempo aquí, cuando yo explicaba esa palabra redención se usa, ahora sí voy a usar unos términos griegos para explicarlo. ¿Se acuerdan una vez que les dije la palabra redención se traduce como agorazo? Esa palabra agorazo se refiere a un mercado. Este mercado lo que tenía adentro era esclavos, gente que eran esclavos del pecado. La palabra redención, rescate, se refiere a que Jesús entró en el mercado de esclavos. Ustedes y yo éramos esclavos del pecado. Es más, la Biblia dice, estábamos muertos en delitos y pecado. Jesús nos vio en el mercado de perdición, en el mercado de pecado, y Él entró para redimirnos. Esa es la palabra agorazo. El idioma griego utiliza un segundo término que es exagorazo. Segundo término, exagorazo. Lo que ese término significa que Él entró en el mercado del pecado y nos sacó de ese mercado. Nos sacó, nos libertó. Dice la Escritura, si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libres. Él entró en el mercado del pecado y nos sacó. Y ahora viene la tercera palabra, que es la palabra lutró. Esa palabra significa que nos hizo libres mediante un pago. Así que, agorazo
mercado de pecado. Exagorazo, entró y nos sacó del mercado del pecado, lutró, nos hizo libre mediante un pago, fue su sangre preciosa. Y nosotros que andamos tan flojos en la fe, hermano, y que le fallamos tanto al Señor y que andamos tan mundanos a veces y tan carnales, mire, hermano, todos los pasos, el plan perfecto de Dios para que tengamos vida eterna. El Señor entró al mercado del pecado, nos sacó, nos hizo libre. Y con este ingrediente extra, para que nunca más volvamos a Él. Nunca más nosotros vamos a ser propiedad del diablo, ni vamos a estar bajo sus azotes y sus amenazas, porque somos libres en Cristo. Nos sacó, hermano, mediante la redención. Y ahora agrega Pablo ahí en el verso 25. Dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe. Lo puso como propiciación, lo puso en el centro. Y ahora, sin mucho comentario, les voy a leer 2 o 3 textos para terminar y para que entienda el paso a paso de la propiciación. Y vamos a ir al texto que le voy a citar, llevando en nuestra mente. San Juan 3:16, que dice, de tal manera amó Dios al mundo. Como comenzamos el mensaje, el amor de Dios. Dios nos amó, Dios nos buscó. De tal manera amó Dios al mundo, nos dio a su Hijo unigénito. Lo mismo que dijo Juan, que dice que lo dio como nuestra propiciación por los pecados. De tal manera amó Dios al mundo, nos ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué es lo que debo creer yo? Esto es muy importante, hermano, porque hay veces que la gente es bombardeada por cosas que escucha o que ve ahí en la internet, y nosotros tenemos que ser, hermano, guiados por la Biblia. ¿De qué nos salvó? ¿De qué nos liberó? Observe esto. Necesito que vayamos a la primera carta de Pedro. Son 3 versículos que vamos a leer y terminamos, hermano. Primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 24. Agarre estos textos, hermanos, para que no tenga ahí dudas de su salvación, ni esté ahí dejándose engañar. Agárrese de la Biblia es la luz, la Biblia es la verdad. La Biblia es la que nos cuenta el plan perfecto de Dios, de nuestra redención, de nuestra salvación, que consiste en la expiación de Cristo. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 24. Todos mirando ese texto, Primera de Pedro 2, verso 24. Está hablando de Cristo. Los textos anteriores está cuando dice que el ejemplo nos dejó para que sigamos sus pisadas. Ahora aterrizamos en el 24. Dice de Cristo, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Ahora, hermano, aquí está. No hay un sacrificio. Usted no tiene que hacer una obra, no tiene que matar un animal, ni hacer ningún ritual del Antiguo Testamento, porque aquí está sintetizado, dice que Cristo llevó Él mismo en su cuerpo nuestros pecados. Y la pregunta es, ¿cuál de nuestros pecados nos llevó? Todos nuestros pecados. Todo. ¿Cómo lo hizo? Lo llevó en su cuerpo. El sacerdote Aarón oraba sobre ese animal, hermano, y confesaba el pecado del pueblo como un modo de descargar en él, y ese animal se iba. Pero Cristo cargó en su propio cuerpo todo nuestro pecado. Todo nuestro pecado. Y ahora, mis hermanos, dice aquí, en un lugar específico, en el madero. Es el lugar donde el hombre pecador se reconcilia con el Dios Santo. En el madero, allí sucedió, mis hermanos. Aquí en Pedro también, en la misma página, pero capítulo 3, verso 18. Primera de Pedro 3, verso 18. Dice la palabra, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Yo, si lo tendría a Pedro, le diría, ya lo sabía por la carta a los hebreos. Dice Pedro, él murió una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Ahí está la obra, hermano, y el alcance. Jesús, el justo, Él no tenía que morir, Él no tenía pecado,
pero Él fue ofrecido como propiciación por los pecados. Él fue a morir, el justo, el mundo ha podido ver el justo muriendo por los injustos. Cuando miro mi vida pecaminosa y veo a Jesús, ese lugar tendría que haber ocupado yo, pero Él cargó en su cuerpo, dice, todos nuestros pecados y murió el justo por los injustos. Eso es amor. No hay otra clase de amor que se aproxime a eso, de ver al justo muriendo por los injustos, y dice el texto, para llevarnos a Dios. Por eso no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Por eso solamente Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie va a Dios si no es por Él. ¿Cómo no empieza a cerrar toda la doctrina, verdad? El plan de Dios, la redención, que consiguió su Hijo, que fue ofrecido en propiciación. El último versículo para terminar. Colosenses, el capítulo 1. Colosenses, la carta que Pablo escribió a los Colosenses, capítulo 1. Después de Efesios tiene Filipenses, después de Filipenses viene Colosenses, capítulo 1. Dice el verso 14. Colosenses capítulo 1, verso 14, dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Ahí está, otra vez, redención, nos rescató. ¿Cuál fue el precio? Su sangre. ¿Qué conseguimos? Perdón de nuestros pecados. Y este es el texto que le quería leer, el número 20. Colosenses 1, verso 20. Dice, y por medio de Cristo está hablando, y por medio de Él, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y esto, los hijos de Dios tenemos que mirar este texto con enorme gratitud. Pero el incrédulo, el que no ha creído, debe mirar este texto con suma atención. Porque este texto nos dice que Jesús reconcilió todas las cosas con Dios. Y hay una sola forma de obtener reconciliación, y es mediante la sangre de su cruz. ¿Cuántas veces derramó Él su sangre? Una vez y para siempre. ¿Cómo hago para encontrarme con esa sangre? Por medio de la fe. Ese es el vehículo. Ese es el canal. Mi fe me tiene que llevar al monte Calvario y tengo que entender esa obra, ese sacrificio en la cruz, Jesús ofrecido como nuestra propiciación por nuestros pecados, muriendo por mi pecado, cargando en su cuerpo todo mi pecado. ¿Con qué fin? Para conseguir la paz con Dios. El hombre pecador se reconcilia con Dios, dice acá, mediante la sangre de la cruz. ¿Quiere tener paz con Dios? Tiene que valorar esa sangre, porque muchos han perdido la paz. Tienen vidas agitadas, tienen vidas ahí, hermano, bajo estado de tensión, porque no caminan bien con Dios. Y entonces cuando yo valoro la sangre de Cristo, hermano, también empiezo a sentir esa paz, la que Él ya consiguió una vez. Pero cuando yo desprecio o le doy poco valor a la sangre de Cristo, entonces me voy al mundo, a las tinieblas, ando en esas cosas. Pero si este sacrificio es importante para mí, entonces yo tengo que caminar con el Señor. Tengo que caminar con el Señor. Y tengo que tener la paz de Dios en mi vida, porque ya tengo paz con Él, porque Cristo la consiguió. Y entonces, mis hermanos, la persona que nunca ha creído tiene que entender que este es el plan de Dios para su redención, para su salvación eterna. Dios muestra su amor, dice, Él nos amó primero. Y aquí dice, estas son las evidencias de que yo los amo. Todo lo que les conté, el sacrificio de Cristo, la entrega de Cristo, el derrame de su sangre preciosa en la cruz. Él le llevó sobre su cuerpo nuestro pecado. Él nos ha hecho ahora, hermanos, herederos de eterna salvación. Ahí está el plan de Dios. La persona incrédula tiene que mirar a Cristo. Dice, quiero una eternidad con Él. Yo tengo que creer que Él es mi propiciación por mis pecados. Él murió en la cruz. Yo diría esto, hermano. Dios es amor. La Biblia lo dice. Dios es amor. De tal manera amó Dios al mundo. Dios es amor. Y desde su amor, Dios llama al hombre pecador. Dios llama al hombre pecador.
Y Dios le muestra la obra de Cristo en la cruz. Y dice, ese sacrificio fue por ti, ese sacrificio fue por mí. Contemplen esa obra en la cruz. Y en esa cruz puede encontrar refugio el hombre rico que está vacío por dentro, que solo lo que tiene es dinero y nada más. En esa cruz puede encontrar refugio el hombre pobre, el que vive en un lugar perdido, en calles de tierra, donde hay cuneta, barro, agua contaminada. El hombre más pobre puede encontrar refugio eterno en eso. El peor de los viciosos puede encontrar refugio eterno en esa obra de Cristo en la cruz. Los santurrones, los que se creen que son muy limpios, pero son grandes pecadores, también pueden encontrar refugio en esa cruz. En esa cruz, hermano, es donde puede encontrar refugio el que es un genio, que tiene títulos y estudios, y la persona más ignorante, sin conocimiento, puede encontrar refugio eterno en esa cruz. En esa cruz hay lugar para todo hombre pecador. En esa cruz, hermano, hay salvación para toda persona, para el profesional, para el obrero, para todo, para la ama de casa. Todos pueden ser salvos a través de la obra de Cristo en la cruz. Él es la propiciación por nuestros pecados. Y el que aún no lo tiene que acercarse con pasos de fe y en esta misma hora creer en ese sacrificio perfecto y completo que obtiene eterna redención, eterna salvación para nosotros. No he perdido de vista esta obra. Durante 45 años conocí esta obra de Cristo en la cruz. Y estos 45 años he caminado con Él en gratitud. Tuve mis altos, bajos, mis tropiezos, mis caídas, mis moretones, mis heridas. Pero aquí todavía estamos, porque no pierdo de vista, ni de mi memoria, el sacrificio que Cristo hizo en la cruz por mí. Mi pregunta es, ¿quién eres? ¿Quién eres tú? ¿Con qué sector del mundo pecador te identificas? Religiosos vacíos, viciosos perdidos, gente que tiene su Dios como don dinero, mamón, las riquezas. ¿En qué mundo te manejas? ¿En el mundo de los inmorales? ¿En el mundo de los idólatras? ¿Quién eres? ¿Sabe? No importa quién seas. Lo que importa es que puedas venir a la cruz, porque ya se ofreció un sacrificio por tus pecados. Dios nos ha dado a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. No importa qué clase de pecador soy, lo que tengo que ver es ese Salvador que fue presentado por mí, para mí, ofrecido por mí, para que obtenga eterna salvación para mí. Y si hoy entiendo que estoy perdido, en el lugar que esté, donde la gente escuche, vea este mensaje, en el lugar donde se encuentre, puede dar una mirada de fe hacia la cruz y decir, Jesús, yo creo en ti como mi Salvador. Y empieza a recorrer el camino nuevo, el camino eterno, el camino de la salvación. Dios es amor, hermano. No tengo ninguna duda. Y al repasar todos estos textos en esta mañana, en cada uno de ellos veo el amor de Dios por mí. Dios es amor, pero la prueba principal la tengo en que Él ofreció a su Hijo en propiciación por mis pecados. Tengo que amar a Dios. No puedo ser ingrato. Tengo que amar a Dios. Tengo que pedirle que Él me ayude, que pueda seguir fiel hasta el día que Él venga a buscar. Dios es amor y ofreció a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos en esta hora por tu palabra. Y gracias Dios porque quizás no conocemos tanto de tu palabra, pero sí podemos ver y podemos entender que has tenido un plan perfecto para rescatar al pecador y darle eterna salvación. Y pedimos, Padre, que tú bendigas tu palabra y que ella pueda ser luz salvadora para las almas necesitadas. Y que nos bendigas a nosotros con tu palabra para fortalecernos,
y para cobrar nuevo aliento, para seguir adelante en tu camino, honrándote y glorificándote, Señor. Ayúdanos, Padre, a tener un corazón agradecido por esa grandiosa obra de tu Hijo amado Jesucristo en la cruz del Calvario. Bendice, Dios, tu palabra y bendice nuestras vidas. En el precioso nombre del Señor Jesucristo lo pedimos. Amén y amén. Amén. Que Dios bendiga su palabra, hermanos. Dios bendiga sus vidas.